¿ya? Entonces vamos viendo, les voy a presentar algunas cosas interesantes. ¿Observan? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces esto hemos visto, ¿no? Los cálculos que hicimos, ¿recuerdan? Entonces, miren, recuerden que las medidas de fuerza de asociación es el riesgo relativo cuando tenemos incidencias. Pero si no tenemos incidencias, no podemos calcular el riesgo relativo y tendríamos que calcular el OR, ¿no es cierto? El cálculo del OR. En todo caso, en ambos casos, ya sea el riesgo relativo o el OR, tenemos que calcular sus intervalos de confianza. ¿Por qué tenemos que calcular intervalos de confianza? Porque, por ejemplo, este riesgo relativo de 3,67 podría ser un factor de riesgo, podría ser, pero no podemos asegurar. ¿Por qué? A ver, recordemos un poco la clase anterior. ¿Por qué no podemos decir con toda seguridad que el 3,67, que es un riesgo relativo, es un factor de riesgo? ¿Por qué no podríamos decir? O en todo caso diríamos, podría ser, porque proviene de muestras, entonces tenemos que hacer sus intervalos de confianza. Entonces, calculamos el intervalo de confianza, ya sea para el riesgo relativo, cuando tenemos incidencias, o cuando no tenemos incidencias, solo tenemos prevalencia, o el producto de un estudio de casos y controles, calculamos el OR. Y a estos dos, riesgo relativo o OR, le tenemos que calcular sus intervalos de confianza. Entonces, esto es simplemente para recordar la clase anterior. Y entonces, si ustedes ven aquí, en este intervalo, el 1 está por acá abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso, el agua no tratada, el consumir agua, es un factor de riesgo definitivamente, ¿no? Y acá hice un cálculo ya completo para que ustedes puedan esto. Este, por ejemplo, es el límite inferior y el límite superior para todos los factores que habíamos estudiado en la clase anterior. Entonces, por ejemplo, tenemos que para el agua no tratada el límite inferior estaba en 2,22 y el límite superior en 6,8. Esto es del riesgo relativo, ¿no es cierto? Entonces, ¿es un factor de riesgo o no es un factor de riesgo? Ya ahora con toda certeza porque hemos calculado sus intervalos de confianza. ¿Qué dice? ¿Será un factor de riesgo o no? Este 3,67. Sí, es un factor de riesgo. ¿Por qué? ¿Por qué dices que es un factor de riesgo? Porque el valor es mayor a 1. Muy bien. Cualquiera de estos valores, tanto el límite superior como el inferior, es el 1. Entonces el 1 estaría acá, ¿no es cierto? Para el segundo, también es un factor de riesgo. Es mucho mayor el riesgo relativo y sus intervalos van del 2,51 al 9,27. Entonces esto también es un factor de riesgo y porque el 1 estaría acá hacia la izquierda, ¿no es cierto? En este caso, el pescado cocinado 0,93 es un factor de riesgo, un factor de protección. ¿Qué dice? Creo que ninguno. Bueno, Ninguno. En este caso no sería ninguno, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Dónde estaría el 1? ¿Estaría acá? No. ¿Dónde estaría el 1? ¿Dónde cae el valor de 1? ¿Qué dicen? Entre Entonces, ambos. entre ambos. Acá está el 0,67 y 1,4. Entonces acá está el valor de 1. Por lo tanto, si el 1 está entre el intervalo de confianza, quiere decir que esto no es un factor de riesgo ni de protección. Miren, en este otro caso, ¿será un factor de riesgo o factor de protección? ¿Qué dice? 1,26. Ninguno. Tampoco. ¿Por qué? Porque el 1 también está entre estos factores, entre estos límites. En este otro caso, que es el tamal de arroz, ¿qué dicen? ¿Será factor de riesgo, factor de protección o qué? Ninguno también. Tampoco. Entonces el 1 está acá, ¿no es cierto? Y este último,
que es la fruta sin lavar, que es 1.76 su riesgo relativo, ¿qué dicen? ¿Será un factor de riesgo o no? Sí. Claro, este es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque el 1 está acá. Está por fuera, por debajo del intervalo de confianza. Entonces, miren, ¿qué hemos demostrado de estos supuestos factores de riesgo? De estos supuestos factores de riesgo hemos encontrado que solamente son factores de riesgo el agua no tratada, el pescado crudo y la fruta sin lavar. Si ustedes recuerdan un poco de parasitología, siempre hemos hablado de que se debe de consumir agua hervida, ¿no es cierto? Siempre hemos dicho que se debe consumir alimentos cocidos y siempre hemos dicho que hay que lavar las verduras y frutas. En muchas de las parasitosis pasa eso y también en las bacterias, ¿no? Como en este caso el Vibrio cholera. Y esto que es cocinado, recalentado, vuelve a cocinarse, y el tamal de arroz también cocinado, no constituyen factores de riesgo, aunque aparentemente pudieran demostrarse, ¿no? Porque dice 1.26 más de 1, entonces sería un factor de riesgo. Y eso lo dicen a veces en conferencias que están exponiendo trabajos ahora en las tesis que están viendo. 1.18 es un factor de riesgo. ¿Cómo sabes que es un factor de riesgo? Porque es mayor que 1, sí, pero proviene de una muestra y eso puede variar. Entonces, miren, hemos hecho el cálculo y no es un factor de riesgo. ¿Listo? Muy bien, entonces esto ya lo hemos explicado. Yo quiero hacerles ahora un pequeño ejercicio porque creo que esto es importante, ¿no? Esto todavía no lo descartamos, pero lo mantenemos. Vamos a ver acá. Ya está, perdón. ¿Están viendo esta tablita? ¿Sí? Sí, doctor. Ya está. Entonces, miren, dice exposición a factores de riesgo y enfermedad cardíaca coronaria, es SC, enfermedad cardíaca coronaria. Es un seguimiento de 16 años a 1.112 varones de 35 a 44 años de edad. Esta es parte del estudio de Framingham, ¿no? Que les mostré cuando hemos hecho epidemiología, la primera parte. Y entonces, aquí nos dan una serie de datos que así vienen los datos. Entonces hay que saber hacer nuestra tablita de 2x2 para no cometer errores, ¿ya? Entonces vamos a ver acá. Ya está, así tenemos espacio. Entonces, yo voy a hacer, la clave para entender esto es hacer la tabla de 2x2. Lo demás es muy sencillo, no vamos a tener problema. Pero yo quiero con ustedes hacer la tabla de 2x2 para cada uno de estos factores de riesgo. Entonces acá tenemos factores de riesgo y enfermedad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la enfermedad en este estudio? ¿Qué dice? A ver. ¿Cuál sería la enfermedad? La enfermedad coronaria. La enfermedad cardíaca coronaria, muy bien. Entonces yo voy a hacer una tabla de 2x2. ¿Listo? Esta es la clave. La tabla tetracórica es la clave para saberla armar. Si no la arman, y en el examen y en cualquier revista les vienen estos datos. Si ustedes no saben armar la tabla de 2x2, mueren. Ya no pueden hacer ningún cálculo. Entonces, no solamente es hacer los cálculos, sino armar la tabla, que es a veces lo más difícil, porque esto puede venir en texto, puede venir así en una tabla media rara, y no es exactamente una tabla de 2x2. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el primer factor de exposición. ¿Ya? Entonces, la exposición siempre viene acá, recuerden, siempre para este lado la exposición sí y no. Y siempre la enfermedad acá arriba, enfermedad, y acá no enfermedad, no enfermedad. Claro que esta enfermedad en este caso es la enfermedad cardíaca coronaria, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a poner en este casillero? Tanto si se trata de incidencia, como es este caso,
o si se tratara de un estudio de casos y controles y que vamos a calcular el OR. Igual tenemos que armar, perdón, esta tabla de 2 por 2. ¿Qué voy a colocar acá? A ver, ¿quién me ayuda? O sea, quiero trabajar con ustedes, porque si no, es fácil, yo lo hago, pagan, y ustedes se quedan en bolero, como dicen. ¿Qué valor va aquí? 12. Muy bien, son entonces 12. ¿Qué quiere decir? Que son expuestos y tienen la enfermedad. Expuestos y están enfermos. Y aquí están expuestos a la hipertensión y no tienen enfermedad. ¿Cuánto sería? 10. Muy bien, 10, porque nos están dando el total de expuestos, que es 22. No nos dieron el 10, miren. Y es bueno, muy bien, te felicito. O sea, tenemos que captar, porque si no, nos engañamos. Podríamos poner acá 22 y no nos sale nada. En este caso, estos son no expuestos, pero que están enfermos. O sea, que no tienen hipertensión, pero hacen enfermedad cardíaca coronaria. ¿Cuántos son acá? A ver, participen. 206. Muy bien, 206. Y acá vamos a poner el total, es 1090, ¿no es cierto? Entonces esta sería la diferencia, que viene a ser 884. Y armamos nuestra tabla de 2 por 2. ¿Se dan cuenta? Anótenla por favor en un papelito, porque esto les va a servir para hacer los cálculos. Yo solamente voy a hacer uno ahora y lo demás lo hacen ustedes, ¿ya? Entonces, esto van a ustedes a armar la cardiomegalia como un factor de riesgo para tener enfermedad coronaria, y el tabaquismo también como un factor de riesgo para tener enfermedad coronaria. Entonces, si ya yo tengo esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Entonces, lo que voy a calcular es la incidencia en expuestos. ¿Cuánto será la incidencia en expuestos? A ver qué dice. ¿Cuánto tengo que poner? Incidencia en expuestos. 12 entre 22. Muy bien, 12 entre 22. Y la incidencia en no expuestos sería 206, ¿no es cierto?, entre 1090. Esto me da 0.545. 545. Y esto me da 0.189. Listo. Por lo tanto, el riesgo relativo es igual a esta diferencia, o sea, esta razón, 0.545 partido 0.189, y me va a dar 2.88. Listo. Este es el riesgo relativo. ¿Qué dice? La hipertensión es un factor de riesgo, según estos datos, ¿eh? La hipertensión es un factor de riesgo para tener enfermedad cardíaca coronaria. ¿Qué dice? Sí. Sí, doctor. ¿Sí? ¿Sí? Probablemente. Podría ser. No se olviden de la segunda moraleja. Estos vienen de muestras, ¿recuerdan? Son valores obtenidos de muestras, por lo tanto tienen variabilidad. Y entonces este 2.88 puede variar. ¿O creen que todos estos 1112 varones son todos los 1112 varones, son todos los varones que existen de esa edad? No, pues es una muestra nada más. Entonces esto puede variar. Y entonces yo tengo que demostrar que por más que varíe, siempre es un factor de riesgo. Entonces, ¿cómo hago eso? Tengo que calcular el intervalo de confianza al 95%. Que esto es igual a ¿qué? A este 2.88 elevado a la potencia de 1 más menos 1.96 partido x. Y entonces, para tener x tengo que tener x cuadrado, que es el chi cuadrado, ¿no es cierto? Y entonces yo calculo en una... Miren,
el chi cuadrado lo calculan ustedes en cualquier programa. Pongan en su computadora o en su celular cálculo del chi cuadrado y les va a salir una tablita de 2×2 exactamente igual que esta. O sea que eso no tenemos que estar aprendiendo para, ¿qué se llama? No tengo que tener una máquina sofisticada, no tengo que tener un SPS para el cálculo tan simple que es el chi cuadrado. En cualquier sitio lo encontramos. En el Excel también hay. Entonces, miren, yo ya he calculado este valor de x, de chi cuadrado, y es 17.385. ¿Listo? Y entonces, si le sacamos la raíz cuadrada, x será 4.17. Ya no vamos a perder el tiempo ahí. Entonces ya tenemos el valor de x. Como acá esto es 1.96 partido x, entonces voy a dividir 1.96 entre 4.17. Y ese valor, todo esto, me sale, a ver, 0.47. 0.47. Dividir 1.96 entre 4.17 me sale 0.47. ¿Ya? Entonces, para encontrar mi límite superior, ¿qué es lo que tengo que hacer? El 2.88 lo elevo ¿a cuánto? A 1 más este valor, ¿no es cierto? Sería a 1.47. Y para el límite inferior, ¿qué es lo que hago? 2.88 lo elevo a 1 menos 0.47, que eso me va a dar a 0.53. 0.53. Listo. Elevo estos valores y ¿qué es lo que voy a obtener? El límite superior es 4.73 y el límite inferior es igual a 1.75. ¿Está claro? Entonces, ahora sí, ¿qué podemos decir? ¿Dónde está el 1? ¿Está entre el intervalo o está, porque este es el intervalo, ¿no es cierto? Este es el intervalo. ¿Dónde estará el 1? ¿Entre estos dos valores, por encima de estos o por debajo? Por debajo. Por debajo. Entonces, ¿qué puedo afirmar ya con certeza? Que la hipertensión es un factor de riesgo para tener enfermedad coronaria. ¿Está claro? Creo que con esto resumimos todo lo que hemos hecho. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, doctor. Entonces queda claro, ¿no es cierto? Bien, entonces ahora sí podemos continuar con la clase, porque era importante aclarar estos aspectos. Yo les dije que tomen los datos y no les voy a poner en el aula virtual esa tablita para que ustedes completen como ejercicio, no para calificarles. Miren, no me interesan tanto las calificaciones a mí, lo que me interesa es que ustedes aprendan. Y entonces les voy a dejar para que ustedes lo hagan y la próxima clase le damos una miradita si salió bien o no salió bien. ¿Listo? Bien. Entonces, en el aula virtual les voy a poner el ejercicio, ¿no? Para todos. Seguimos entonces con lo que estamos viendo. Ahora, ya hemos visto medidas de fuerza de asociación, medidas de fuerza de asociación. Y ahora vamos a ver medidas de impacto. Esto es muy importante en epidemiología, porque los políticos se hacen asesorar con los epidemiólogos para que les den medidas de impacto potencial, para poder tomar decisiones. Por ejemplo, yo quiero he visto que la Coca-Cola produce gran parte, es responsable de los pacientes diabéticos. Entonces voy a sacar una ley que
se prohíba la venta de Coca-Cola. Oiga, me dice el político, usted está loco, ¿cómo vamos a eliminar a la Coca-Cola en la venta? Será para que me vengan todas las transnacionales encima. Ah, sí, pero sí. Claro, si yo le voy a decir, el impacto que va a tener pues es un 5%, de repente no va a tener importancia. Pero si yo le digo el impacto que va a tener es un 90%, 95%, o sea, en disminuir la diabetes, entonces vale la pena enfrentarme a esa transnacional porque estoy cuidando la salud de mi población. ¿Se dan cuenta? Entonces, en estos pocos minutos que nos quedan, vamos a hacer estas medidas de impacto, ¿ya? La primera medida de impacto es el riesgo atribuible en expuestos. Miren, es muy sencillo. Dice, permite cuantificar el exceso de riesgo entre dos grupos con diferente nivel de exposición al factor de interés. Entonces, el riesgo atribuible en expuestos es riesgo atribuible, ¿eh? No tiene valor, no tiene unidades, perdón. Entonces, el riesgo atribuible en expuestos es igual a la incidencia en expuestos menos la incidencia en los no expuestos. ¿Recuerdan? El riesgo relativo era incidencia en expuestos partido incidencia en no expuestos, ¿no es cierto? Aquí no. El riesgo atribuible en expuestos es igual a la incidencia en expuestos partido menos es la diferencia, menos la incidencia en los no expuestos. Por ejemplo, dice, la incidencia de mortalidad en fumadores que fuman 20 o más cigarrillos por día es igual a 1.8%. Esa es la incidencia, 1.8%. Y en no fumadores es el 0.2. Es 1.8 por mil, no por ciento, sino que sería, ¿no? 1.8 por mil y 0.2 en los no fumadores por mil. Entonces, ustedes dirían, pero ¿cómo va a haber incidencia de mortalidad? Se entiende que esta mortalidad es por fundamentalmente cáncer pulmonar, ¿no? Y entonces dicen, pero en los no fumadores también hay cáncer pulmonar, claro, ¿sí o no? Hay pues cáncer en menor cantidad porque esto es debido a otros factores que no es necesariamente el hábito de fumar. Hay otros factores que, como hemos visto en causalidad, hay varios factores que influyen sobre el cáncer pulmonar y probablemente también la muerte, ¿no es cierto? Entonces, miren, ¿qué significa esto? Que si yo tengo un riesgo atribuible, que hemos dicho que es igual a la incidencia en los expuestos, que es 1.8 por mil, menos la incidencia en los no fumadores, que es 0.2 por mil. Entonces, si yo hago la resta, que es la fórmula para encontrar el riesgo atribuible en expuestos, me sale 1.6 por mil. ¿Qué significa esto? Significa que si yo desaparezco, mejor dicho, que este riesgo de 1.6 se debe exclusivamente a el hábito de fumar. ¿Por qué? Porque este 1.8 era de la muerte en los fumadores, pero todos los fumadores no se mueren solamente por el cigarrillo, se mueren por otras causas, y por eso que es justamente en los no fumadores esa es la causa de muerte. Entonces, si yo resto, este 1.6 por mil se debe exclusivamente al hábito de fumar. ¿Se dan cuenta? Eso es el riesgo relativo, el riesgo atribuible en expuestos. ¿Qué significa eso? Que si yo desaparezco el hábito de fumar, ¿en cuánto reduzco la mortalidad? Si yo desaparezco el hábito de fumar, ¿no es cierto? Voy a desaparecer en 1.6 por mil, va a disminuir a 1.6 por mil la muerte. ¿Por qué? Porque, mejor dicho, si yo tengo 1.8 por mil de muerte en los fumadores, le quito
el 0.2, que es en los no fumadores, me queda solamente para los fumadores 1.6 por mil. Quiere decir que lo que se debe, la muerte que se debe solamente al hábito de fumar es 1.6 por mil. 1.6 por mil. Eso es entonces el riesgo atribuible en expuestos. Quiere decir que no era 1.8, que es lo que encontré directamente, porque ahí en ese 1.8 por mil está mezclado otras causas de muerte que también le pueden sufrir los fumadores. Pero lo que sí es solamente debido al hábito de fumar es 1.6 por mil. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver otros para que puedan ver otros riesgos atribuibles, ¿ya? Y ya después regresamos si es que es necesario. Este riesgo atribuible ya no en expuestos, sino en la población. Entonces, por ejemplo, la incidencia de... ¿Qué cosa es el riesgo atribuible poblacional? Es la magnitud absoluta de riesgo, incidencia de enfermedad que se atribuye a la exposición y ya no solo a los expuestos, sino en el conjunto de la población. Por eso es diferente del riesgo atribuible en expuestos. Entonces, el riesgo atribuible en la población es igual a la incidencia en la población menos la incidencia en no expuestos. Entonces, acá sí se nota claramente. El riesgo atribuible en la población es igual a la incidencia de mortalidad en la población. Entonces, la incidencia de mortalidad en la población es 0.6 por mil. Ahí está, 0.6 por mil. Menos la incidencia en los no fumadores es 0.2 por mil. Bien. Entonces, este 0.4 por mil, ¿a qué se debe? A los fumadores. Esa incidencia de 0.4 por mil es exclusivamente debida a los fumadores. Entonces, si yo desaparezco el hábito de fumar, por ejemplo, bajará la mortalidad de 0.6 a ¿cuánto? ¿Qué dicen? Si desaparecemos el hábito de fumar, la incidencia de mortalidad en la población de 0.6 bajará a 0.2, que es la de los no fumadores. Por lo tanto, la incidencia en la población es que se debe exclusivamente a los fumadores es 0.4 por mil. Esa es la incidencia de mortalidad que se debe a los fumadores nada más, 0.4 por mil. Vamos viendo entonces. Entonces, miren, cuando hablamos de riesgo atribuible en expuestos, estamos hablando de la incidencia en expuestos menos la incidencia en los no expuestos. Y entonces tenemos 1.6 por mil. ¿Por qué? Que esto es exclusivamente debido al hábito de fumar, porque ya le hemos quitado del 1.8 la otra probabilidad que es 0.2 que puede ser debidas a otras causas. Entonces, me queda que la incidencia de mortalidad debida solamente a los fumadores es 1.6. Eso es lo que me queda. Porque no era 1.8, porque ahí está mezclado la otra mortalidad debida a otras causas. Eso es riesgo atribuible en expuestos. Y el riesgo atribuible poblacional ya parte de la incidencia en la población, que es 0.6, ¿no? Menos la incidencia en los no fumadores, que es 0.2. ¿Qué me queda? 0.4. Ese 0.4 por mil de mortalidad en la población es debida a los fumadores. Es debida al hábito de fumar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya. Ahora, podemos calcular la fracción atribuible. Es lo mismo en realidad, pero ya expresado en porcentaje. Entonces, fracción atribuible en expuestos. La fracción atribuible en expuestos es igual a la incidencia en expuestos menos la incidencia en los no expuestos. En otras palabras, el riesgo atribuible en expuestos.
pero partido la incidencia en expuestos por ciento. Entonces ya me da la fracción. En el ejemplo seguimos con lo mismo. La incidencia de mortalidad en fumadores era 1.8 por 1000 y los no fumadores 0.2 por 1000. Entonces tenemos riesgo atribuible en expuestos es 1.8, riesgo atribuible en expuestos, razón o fracción atribuible. Acá es R porque es razón o fracción, lo mismo. Fracción atribuible en expuestos es igual a 1.8 menos 0.2, que es en los no fumadores. Ese 1.8 lo multiplico, divido esto entre 1.8 nuevamente, porque esa es la fórmula, me partido incidencia en expuestos nuevamente, y lo multiplico por 100 y me da 88.8%. ¿Qué significa? Que el 88.8% de la mortalidad está dada por los fumadores. 88.8%. Entonces es una fracción atribuible muy importante, ¿no? Y también podemos sacar lo mismo, pero la fracción atribuible poblacional o razón atribuible poblacional. Por eso está con R, razón o fracción. Entonces, esta fracción atribuible en la población es la incidencia de la población menos la incidencia en los no expuestos, partido en la incidencia en población por 100. Entonces, 0.6, que era la mortalidad en la población, menos la incidencia en no expuestos, que es 0.2, partido la incidencia en la población, 0.6 por 1000. Entonces da 66.6%. ¿Qué significa eso? Que el 66% de la mortalidad en la población, por eso poblacional, está debida al hábito de fumar, 66%. Mientras que en el otro caso era el 88.8%, pero en los fumadores. La mortalidad en los fumadores es el 88.8% debido al hábito de fumar. Quiere decir que hay un 21.2% debido a otros factores. ¿Está claro? Estos son los riesgos atribuibles que quería mostrarles. ¿Alguna pregunta en relación a esto? Ya. Y finalmente, ya para concluir, hay otra forma de habíamos visto cuando relacionábamos dos variables nominales, ¿se acuerdan? Cuando tenemos dos variables nominales, estamos hablando de establecemos las proporciones de estas y comparamos proporciones. Cuando teníamos, a ver, vamos a ponerlo acá. Entonces, tenemos dos nominales, entonces vamos a establecer dos proporciones que las vamos a comparar. ¿Y con qué las comparamos? Con el chi cuadrado, ¿no es cierto? Cuando tenemos una nominal y una variable de razón, entonces la nominal nos da un grupo y la de razón nos da promedios. Entonces vamos a tener dos promedios, uno por cada grupo que ha determinado la nominal. Dos promedios. Y para comparar promedios, ¿qué hacemos? Utilizamos la prueba Z o la prueba T. ¿Recuerdan? Ahora, si tenemos dos de razón, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿cómo comparamos dos variables que están de razón? Por ejemplo, peso y colesterol. Son dos variables que son de razón. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Establecemos una correlación. Eso se llama correlación. Correlación. Y eso corresponde a la R de Pearson. Pearson se llama. Así es que son
es una curva normal, es la R, pero lo vamos a poner con R mayúscula para que se vea. Este es el coeficiente de correlación de Pearson, que es R. ¿Ya? Y hay un R también de Spearman, cuando no es una curva normal, pero en medicina casi todo funciona con curva normal, y entonces tenemos esto. Y entonces comenzamos a establecer esta forma de gráfico, que es un gráfico de dispersión. Se llama gráfico, utilizamos el gráfico de dispersión. Entonces tenemos dos formas para poder establecer si existe o no existe correlación. El gráfico de dispersión y el valor, el R de Pearson, que es el coeficiente de correlación de Pearson. Este es un coeficiente de correlación de Pearson. Por ejemplo, si a medida que aumenta el peso, aumenta el colesterol, entonces vamos a tener una curva así, ¿no es cierto? Y eso significa un coeficiente de Pearson igual a 1, ¿no? Positivo, ¿ya? Eso es la mejor correlación, una correlación perfecta se llama. Esta es una correlación perfecta, ¿ya? Y el gráfico de dispersión es este. ¿Qué pasa si fuera al revés? Esto no es peso, sino, a ver, pongámosles algo que sea diferente. A ver, colesterol, ya, pero este es colesterol, el HDL, o sea, el colesterol bueno, ¿no es cierto? Y entonces, a mayor peso, conforme va aumentando el peso, el colesterol disminuye. Entonces, el bueno mejor. Entonces, la correlación sería así. ¿Se dan cuenta? Entonces, a mayor peso, menor colesterol. Voy bajando el peso y aumenta el colesterol bueno. Entonces, un coeficiente de correlación sería perfecto también. Y tendríamos menos 1. Entonces, cuando llega al menos 1, es una correlación perfecta también. Perfecta, pero este es directa, y este es inversa, o negativa también, o la otra positiva. ¿Listo? Y entre ellos, pues hay una serie de variables, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo así, los puntos están distribuidos en esta forma, ¿no? No es una línea perfecta, hace una nube más o menos así. Eso será probablemente un coeficiente de correlación de más 0.5. Y si fuera al revés, así, entonces sería un negativo, 0.5. Y entre estos valores, pues hay otros que ya hacen más compleja la cosa. Pero eso es lo que yo quería completarles a ustedes este tema en relación a los coeficientes de correlación de Pearson, que se utiliza para relacionar o buscar la asociación entre dos variables de razón. Porque todo lo que hemos trabajado es de variables nominales o de razón. O sea, dos nominales, una de nominal y una de razón, pero no dos de razón. Y las dos de razón se relacionan mediante el coeficiente de correlación de Pearson o el coeficiente de correlación de Spearman, si no tuvieran una distribución normal, R de Spearman, pero más se usa el R de Pearson. Y entonces, eso es el coeficiente de correlación de Pearson para establecer estas correlaciones entre estas dos variables. ¿Listo? Bien. Entonces, con eso terminamos y seguimos la próxima clase. ¿Listo? Bien. ¿Preguntas? Ninguno, doctor. Bien. Bien. Entonces,